Bueno, mi nombre es Jorge Libera Lázaro. Soy del grupo 607 en el Cobao Plantel 39 Nazareno. El día de hoy estoy haciendo una entrevista a la señorita Elizabeth Mendoza Velázquez. Bueno, iniciamos la entrevista. Se trata sobre la formación profesional. Este, la entrevista consta de 24 preguntas. La primera es: ¿a qué universidad asistió? Mi carrera la hice en la Universidad del Mar, campus Puerto Escondido. Está ubicada en Puerto Escondido, Oaxaca. Muy bien. ¿Por qué razón asistió a esa universidad en particular? Pues son varias razones. La primera, por la oferta educativa que ofrecían en ese tiempo, las opciones de beca, y la última, por la cercanía. Por la cercanía. La tercera pregunta es: ¿su familia tuvo influencia en la elección de su universidad? No, ellos siempre respetaron la decisión que tomé o que tomaba en ese momento. Solamente ellos lo que hacían era apoyarme, ¿no? No sé, como para trasladarme, llevarme al lugar y así. Bien. ¿En cuánto tiempo cursó la carrera? En 5 años, la carrera es de 5 años, son 10 semestres. De 5 años. ¿Qué carrera llevó usted? Licenciatura en informática. Licenciatura en informática. ¿Sí me podría contar sobre sus notas, sus calificaciones? Sí, claro, mi promedio final fue de 8.6. Créeme que para obtener un 8 en esa universidad sí es un poco pesado, tienes que echarle muchísimas ganas. Entonces, durante todos los semestres, todos los cursos que llevamos, siempre fue entre 8, 9, 9.5, ¿no? Mis calificaciones. Entonces, sí me esforcé bastante porque pues nada es fácil, pero una de las razones que influyó mucho fue que pues me gustaba mucho, o me gusta mucho la escuela, ¿no? Me gusta mucho el área, todo lo que tenga que ver con sistemas. Y Sí, eso me imagino. facilita pues el aprendizaje, ¿no? Y que te esfuerces por pasar tus materias, por aprender día a día. Sí. ¿Cuál era su especialidad en la universidad? En ese tiempo, me parece que en la actualidad ya cambió un poco el porcentaje o la ponderación de las áreas. Cuando yo hice mi carrera, el 60% está enfocada más al área administrativa, y el resto más a otras áreas como son redes, programación, soporte técnico, etcétera. Sí, ¿y por qué la eligió? Bueno, en primera porque en ese tiempo pues era lo novedoso, ¿no? Lo de la tecnología. Me llamaba mucho la atención las computadoras y pues quería aprender más. En ese tiempo pues solo sabía pues lo que es paquetería, no Office, lo básico. Entonces me interesé por saber o conocer un poco más a fondo de lo que se trataba pues la informática, los sistemas informáticos. Entonces, en primera fue por curiosidad, y en segunda, pues al ver el plan de estudios de la carrera, pues también me llamaba mucho la atención, pues que estaba enfocada a gran parte a cuestiones administrativas, que también era el área en donde me llamaba mucho la atención. Bien, y entonces usted me cuenta que la curiosidad y aparte le gustaba. Y tomando eso en cuenta, ¿usted cree que tomó la decisión adecuada? Sí, sí, porque fue lo que... Igual me gustaban otras áreas, pero en esta yo encontré una combinación entre lo que son las computadoras y la parte administrativa. Además que en el plan de estudios yo siempre me gustaron mucho las matemáticas. Entonces,
al ver el plan de estudios de la carrera, pues la gran mayoría de las materias, pues sí son, digamos que un 60% eran pues matemáticas, cálculo, álgebra, todo lo que tenga que ver con matrices, todo cuestiones así, lógica matemática, o sea, muchísimas áreas en donde yo creía que era buena. Bien, entonces, esos fueron sus aspectos de de su educación que la prepararon para ese puesto. A ver, no entendí muy bien la pregunta. Sí, es que aquí la pregunta dice, ¿qué aspectos de su educación la prepararon para este puesto? Pero creo que me la contestó, ¿verdad? Ahí viendo que Ajá. le Pues, gustó. bueno, realmente como todos sabemos, cuando vas a la escuela pues aprendes muchísimas cosas, ¿no? Incluso a veces dices, pues yo creo que esos temas o esas materias nunca las voy a utilizar en la realidad, porque hay cosas que sí se ocupan y otras cosas que no, pero sí son muy necesarias saberlas porque las llevas o las tienes en cuenta, ¿no? En el momento menos pensado, tú las puedes ocupar. Entonces, yo siento que todo lo que aprendes en la universidad te sirve en Sí, algún sí. momento de tu vida profesional. Este, ¿Cómo financió usted sus estudios? Ok, te comentaba también que yo buscaba una escuela donde me tuviera la facilidad de tener beca. Y en esta escuela en ese tiempo ofrecían tres becas: beca colegiatura, la beca alimenticia y la beca Pronaves, que en ese tiempo se la daban a los que tenían oportunidades. Ese programa creo que ya desapareció, pero o sea, había compañeros que tenían hasta las tres becas. Entonces, al mes se pagaba una cuota como de 1,000 y tanto, pero durante los 5 años que estuve nunca pagué un peso porque tenía buen promedio, me mantuve, nunca reprobé y pues de ahí se pagó mi colegiatura. También tuve la facilidad de la beca alimenticia, donde me daban dos comidas al día, de lunes a viernes, y pues eso también te apoya muchísimo. Sí. Entonces ya con lo que para la renta y las comidas de fin de semana, el transporte, ya me apoyaron mis papás. Muy bien. Usted ya que finalizó sus estudios y ahorita en la actualidad usted está suscrita a revistas comerciales o profesionales. No, actualmente no. Bien. Eh, ¿Usted ha asistido alguna vez a seminarios o conferencias profesionales? En algún momento todavía estaba en la escuela, fuimos a ¿cómo se llama este lugar? Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre del estado. El caso es que fuimos a unas conferencias. De hecho, también estando en la universidad, fuimos a varios lugares. Fuimos a la UNAM, fuimos a varios bancos por la parte administrativa. Eh, fuimos a Fueron los dos principales lugares a donde asistíamos. Bien, entonces se podría decir que fue por cuenta de la escuela, ¿verdad? Así es, a Microsoft también nos llevaron, fueron así como viajes de estudios. Después que salí, no, creo que no recuerdo. Bueno, ¿y si usted planearía ir a alguno por su propia cuenta? Sí, claro, para actualizarme. Bien, ¿cuáles son sus objetivos profesionales en el futuro? Bueno, actualmente no estoy laborando porque hace poco tiempo me cambié de estado. Estaba en la Ciudad de México y ahora vivo aquí en Oaxaca, en la ciudad. Eh, en un futuro mis planes ya se enfocan más a tener un negocio ya más personal. Ya no tanto trabajar para alguna empresa, sino ya poner mi propio negocio, y sería relacionado con el diseño de sitios web y todo lo que tenga que ver con soporte técnico, remoto. Sí, bien. ¿Usted piensa que el promedio de las notas refleja su habilidad para desempeñarse en el puesto? No,
verdad es que a veces una calificación, un número, no te sirve mucho ya en la vida real. ¿Por qué? Porque ahí necesitas, en primera, tener mucha experiencia relacionado con lo que estás haciendo y estudiar, ¿no? Estudiar, enfocarte muy bien cuáles son las habilidades que debes tener para tu puesto. Pero sí es muy importante porque cuando ingresas a algún trabajo, eso también lo evalúan y lo ven. Y también para poder titularte, todo eso. O sea, el número al final sí importa para poder eh, obtener tu título, ¿no? Pero ya afuera, en la vida real, la verdad, un número no dice mucho. Sí, comprendo. Sí podría mencionar 3 puntos que haya aprendido en la universidad que puedan utilizarse en este puesto. Sí, la responsabilidad es muy importante. Ser responsable con tu trabajo, eh, ser eficiente y eficaz al momento de que te piden alguna actividad, ser muy profesional en lo que haces, serían los principales para mí. Bien. En la universidad cuando cursó ahí, ¿cuál era su materia preferida? En la universidad, pues hubo varias. Al principio, algunas administrativas como contabilidad, finanzas, administración de proyectos, y en la parte de programación, graficación, en donde nos enseñaron a programar, pero objetos en 3 dimensiones. Era como que la parte que más me llamaba mi atención, programación, pero programación de gráficos. Muy bien, ¿usted alguna vez desarrolló algún tipo de actividad extracurricular en la universidad? ¿Algún proyecto de la escuela, a eso te refieres? Sí, o que se haya inscrito a alguna actividad como de, no sé, por ejemplo, aquí en el Cobao hay equipos de deportes. Bueno, había cuando íbamos a Ah, presenciales. ok. Ok. O sea, nada que ver con la escuela, ¿no? Digamos, con las materias. Ajá, sí, Sí, está bien. sí, en ese tiempo teníamos un club de danza y un equipo de básquetbol. ¿Y usted perteneció a alguno de ellos? Sí, a esos dos principalmente. Había más, pero no, eran como que los que llamaban mi atención, principalmente. Bien, ¿alguna vez usted necesitó clases particulares? No, no fue necesario porque siempre, si teníamos alguna duda o algún problema con algún tema, buscábamos información, en primera con el maestro, que nos proporcionaba bibliografías para poder ir a la biblioteca, consultar libros, material electrónico. Entonces había mucho de Sí, dónde aprender y teníamos pues internet las 24 horas, todo el año, las salas y la biblioteca siempre abiertas, entonces había muchísima información. sí, Si tenía no la por... aprendías sobre algo, si no aprendías sobre algo era por flojera, ¿no? Porque no quisieras. Sí, tenía la oportunidad de usted aprender por su propia cuenta, ¿verdad? Como ser Así es. En la autodidacta. universidad, exacto. De hecho, eso es de lo que te iba a comentar. En la universidad se preocupa mucho porque los alumnos sean autodidactas. Si tienen dudas relacionadas con algún tema, pues buscar otras fuentes para poder comprender mejor el tema. Sí, muy bien. ¿Qué objetivos tenía cuando empezó sus estudios universitarios? Primero terminar la carrera, no terminar los 5 años sin reprobar ninguna materia. Conservar mis becas, porque también de eso dependía que yo pudiera terminar pues los 5 años. Y Sí, pues ser muy responsable con mis actividades, ser cumplida, dedicarle todo el tiempo posible, ¿no? sí. ¿En qué forma la prepararon sus estudios para el mundo real? Como te comento, o sea, todo lo que... Hay muchísimos o muchísimas áreas que te muestran o que puedes ver en la carrera, ¿no? Muchísimos temas que dices, esto lo voy a ocupar en algún momento en algún trabajo.
quizá no se ocupa todo, pero una cosa va encadenada con la otra, o sea, tienes que aprender quizá conceptos muy teóricos para poder comprender un tema práctico. Entonces, en un trabajo no te van a estar explicando teoría, ¿no? Entonces se supone que todo eso tú lo ves en la escuela, lo comprendes, y ya cuando sales a la vida real, pues es donde aplicas eso. Sí, muy bien. ¿Qué consejo le daría usted a una persona, bueno, como yo, que quisiera estudiar y trabajar simultáneamente? En primera yo creo que hay muchísimos estudiantes que lo hacen, pero yo creo que tendrías que ver eh, la escuela a la cual quieres asistir, porque, por ejemplo, en la UMAT donde yo estudié, el sistema es de tiempo completo. Esto quiere decir que entras a las 8 de la mañana, sales a comer a la 1, regresas a las 4 y sales hasta las 7. Entonces, con este horario tú no tienes muchas opciones de poder trabajar entre semana. Quizá fin de semana sí, pero es muy complicado porque sí te saturan de trabajos para fin de semana. Entonces, considero que tiene que ver mucho la escuela que tú elijas. Si tienes que trabajar y estudiar, quizá no te convenga esta opción. Deberías buscar una opción en donde quizás sea mediodía o menos horas, ¿no? Ah, bien, bien. Este, bueno, aquí ya voy a empezar a hacerle algunas preguntas sobre su formación. ¿Usted se propone niveles de desempeño a sí misma? Cuando estaba trabajando, sí. Sí, porque el trabajo en el que estaba siempre trabajábamos bajo parámetros, bajo estándares de calidad. Entonces nos evaluaban una vez al año y con numeritos, o sea, nos daban una calificación, qué tan Eficientes. eh, eficiente eras, tiempos de respuesta, tu atención con el cliente, etcétera. Entonces, siempre hubo esos parámetros. Bien. Bueno, me imagino que con lo que me dice usted, de seguro se estresaba mucho. ¿Cómo se las arreglaba con su estrés laboral? Pues no siempre. Hay días en donde, dependiendo de la carga de trabajo, te estresas, pero es muy importante estar a gusto siempre en tu trabajo, porque si te gusta lo que haces, no se te dificulta tanto. Digo, es normal que haya estrés en cualquier trabajo siempre vas a tener estrés por la carga de trabajo, pero no siempre es así. Entonces, si tu trabajo te gusta, te apasiona, pues lo sobrellevas y no pasa nada. Sí, pues como dicen, ¿no? Que el que... ¿Cómo va esa frase que dice que el que al que le apasiona lo que trabaja nunca tendrá que trabajar, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo... Exacto, y como te digo, ajá, sí. Pues disculpe, ¿cómo se da cuenta usted de que hace un gran trabajo? Pues te digo que en primera por los tiempos de respuesta. Entonces, hay sistemas que calculan el tiempo de respuesta para resolver alguna incidencia o algún problema. Entonces, con base en eso, te das cuenta qué tan rápido o tan lento eres. O sea, te evalúan, tienes un mínimo de horas que cubrir a la semana, si lo quieres ver así. Entonces, si tú cubres esa cantidad de horas, significa que estás desempeñando de buena manera tu trabajo. Además que, como te digo, como hay evaluaciones, entonces al final del año te dicen tu calificación y te evalúan tus clientes. Entonces, ese es como otro parámetro para darte cuenta qué tan bueno eres o tan rápido eres. Sí, ¿usted qué opina sobre trabajar bajo presión? A veces funciona y a veces no. Bien, Pienso que se trabaja mejor por, por objetivos, o sea, que digas, ¿sabes qué? En tanto tiempo debo entregar este proyecto y para que yo no me quede corta en los tiempos, este día debo hacer esto, este día lo siguiente y así sucesivamente. Entonces, si tienes una buena planeación, no, no tendría por qué haber problemas. sí,
Para usted, ¿qué significa la palabra éxito? La palabra éxito Sí. es lograr lo que tú planeas, lo que tú quieres. Sí. ¿Y la palabra fracaso? La palabra fracaso, no sé, esa palabra como que no me gusta, pero la palabra fracaso es como no conseguir lo que deseas, ¿no? O quedarte a medias, o estar siempre frustrado por no lograr tus objetivos. Sí, muy bien. Principalmente. ¿Me podría comentar sobre alguna vez que debió asumir un riesgo importante? ¿Cómo se sintió y cómo resolvió la situación? ¿Un riesgo de alguna decisión en el trabajo o como tal en el trabajo? En el trabajo, en su profesión se podría decir. Sí, algún riesgo. Pues es que en el último trabajo en el que estuve siempre, todos los días eran de riesgos porque trabajábamos con muchísimos clientes a nivel mundial. Entonces, si la información que tú proporcionabas o la solución a un problema no era la correcta, o sea, estaban en juego hasta la vida de las personas, porque se trataba, bueno, era una planta que fabricaba tubos de acero. Entonces, si tú te equivocabas en algo, quizá le afectaba a la persona, pero ya en la planta o donde está el obrero, pues quizá un accidente, ¿no? Sí. Entonces todos los días pues siempre te enfrentabas a eso, porque dependiendo de la solución que tú ofrecieras a tu cliente, pues sí afectaba directamente a las personas o a los obreros, a los de las fábricas. Sí, muy bien. Y como última pregunta, usted, en una escala del 1 al 10, ¿cómo se calificaría usted? ¿En qué aspecto? Laboral. Del 1 al 10, quizá un 9,5. 9.5. Ujú. Muy bien. Esto fue todo por la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.